Esta historia no sé si se trate de mí o de mi padre. Todo empieza desde mi tatarabuela Nicolasa Cisneros, casada con Gregorio Cartagena. Mi bisabuelo fue Luis Benjamín Cisneros, casado con Cristina Bustamante. Mi abuelo Fernán Cisneros, con su primera esposa Hermelinda, pero mi abuela fue Esperanza, la amante de mi abuelo. El tercer hijo de mis abuelos fue mi padre, Luis Federico Cisneros Vizqueva, el gaucho Cisneros, nacido en Buenos Aires, y mi madre es Cecilia Saldívar. Yo acababa de romper con Pirina Arbulú. Ese rompimiento me llevó a la depresión. Gracias a eso conocí a Elías Colmenares, un psicoanalista. Me transmitía serenidad. Le conté mi relación con Pierina. No hablé casi con mi familia. En la tercera sesión tuvimos una conversación real. Hablé de mis celos hasta que Colmenares me preguntó: ¿cómo se conocieron tus padres? En el Ministerio de Economía se conocieron, le contesté. Él era viceministro y ella era una secretaria. También le comenté que mis padres se habían casado en Estados Unidos, ya que no podían en el Perú, porque mi padre aún estaba casado con Lucila Mendiola, su primer compromiso. Con ella tenía 3 hijos. Ella nunca firmó el divorcio. Para nosotros se convierte en la villana, la bruja de la historia. Lucila murió siendo la esposa del gaucho. Colmenares me preguntó cómo fue la boda de mis padres, a la que yo contesté con lo poco que sabía. La boda fue muy chica y un pariente la facilitó. No hay acta, no encontré registro. Colmenares concluyó que fue un matrimonio lleno de inseguridades, con la apariencia de un mito. Al final me dijo: hay una conexión entre tú y tu padre. Su lógica era contundente. Me dejó intranquilo. Salí de allí con muchas preguntas a mí mismo. Tenía una tarea: averiguar. En mi búsqueda descubrí que mi tío Juvenal se había enterado que su padre Fernán tenía otros hijos. Mi tío Gustavo lo descubrió a los 66 años. Mi otro tío Fernando, hijo de la primera esposa de mi abuelo, también logró descubrir y conoció a sus hermanastros. Con el tiempo muere Hermelinda. Fernán asume mejor su paternidad. Se acaba la guerra y conflicto de doble vida. Fernán murió de un enfisema pulmonar. Muere por estar desgastado. Todos los días hablan de mi abuelo. Mi padre solo recibió disciplina y distancia, protocolo y ausencia de su padre. Mi padre me escribía muchas cartas en las que me expresaba su amistad y dejaba ver a ese chico con grietas, ese que en público solo podía ser el gaucho. Estoy en camino al Pentagónito de San Borja. El coronel Alto me recibió. Me dio 2 horas para revisar los archivos de mi padre, en el cual me resumían los 32 años, 4 meses con 24 días de servicio militar de mi padre. Allí vi las notas regulares de mi padre. Es irónico que él fuera muy exigente con mis notas, cuando nunca estuvo satisfecho. Recuerdo todos los castigos y sus otros hijos, ellos no lo respetaban. ¿Quién respeta a un padre que se va? Encontré algo que me dejó pasmado. Mi padre había pedido permiso para casarse con una mujer llamada Beatriz Abdullah. La primera vez que ambos se vieron fue en la playa y logró enamorarla. En busca de saber si le habían dado el permiso, encontré que se lo habían negado debido a que le faltaba 5 años para cambiar su registro civil. Salí del Pentagónito haciéndome muchas preguntas. Fue entonces cuando decidí hacer un viaje con mi amigo para indagar mi historia familiar. Fui a la casa donde vivía mi padre. La casa estaba devastada. Decidí buscar a Beatriz. No había información de ella. Renuncié a mi trabajo. Luego me arrepentí pensando que era muy inútil renunciar por algo que no era tan real. Estaba a punto de retractarme.
hasta que recibí un correo de Emma Abdullah, hermana de Beatriz. Me enteré que mi padre, el gaucho, le había dado un bastón militar a Beatriz, con la esperanza de verla de nuevo. También me enteré que Beatriz ya había muerto de cáncer. Contacté a Gabriela, hija mayor de Beatriz. Ella había encontrado cartas de su madre, incluido el bastón. Arreglé un viaje para verlas, conocerlas y entrevistarlas. Bajé del bus muy entusiasmado, para por fin cerrar este capítulo. Emma y Gabriela me contaron muchas cosas que me permitió llenar muchos vacíos de la historia. Yo, Beatriz, acabo de comunicar a mi familia que me casaría con el gaucho. Mi padre estaba enojado por la incertidumbre y mi madre lloraba por mi partida. Yo seguía enamorada esperando al gaucho. Decidí esperarlo, pero poco a poco nos distanciamos. Es así donde me buscó Pepe Brady. Era de buena posición económica y decidí escribirle una carta de despedida con un bolero al gaucho. El gaucho recibe la carta de Beatriz. Se deprime leyendo la carta. Sin embargo, encuentra a Lucila, una dama de ojos verdes, hija del alcalde de Sullana, una mujer difícil. El gaucho logra ser acogido por los Mendiola. Le escribe cartas de amor, pero aún estaba enamorado de Beatriz. El gaucho se entera del compromiso de Beatriz y, desengañado, adelanta su propuesta de matrimonio a Lucila. Se casan, llegan las felicitaciones. Juvenal y Carlota viajan a pedir la mano de Lucila formalmente. Le escribe una carta a su hijo. Su madre Esperanza no bendecía este matrimonio. Beatriz deja a Pepe Braid y termina casándose con el papá de Gabriela, Federico Echevarría. Pero este muere en un accidente automovilístico y se casa a escondidas con el hermano. 50 años después, se reúne Bete y el gaucho Cisneros en Buenos Aires. Él tenía 53 años. Ya tenía una relación con Cecilia Saldívar. Ambos tenían 2 hijos, Valentina y Renato. Llamó a Betty avisando que estaba en Buenos Aires. Había llegado a un aniversario al que fue invitado. Betty llevaba pocos meses de viuda. Ella acudió emocionada a la reunión. Gabriela saca un sobre de su cartera con 4 fotos. Estaban dedicadas. Lo invita a su casa a ver el bastón. Él regresa a Lima. En el camino se arrepiente de no haber podido pedir el bastón y entra en dudas. Al aterrizar el avión, recibe un correo de Gabriela y en este le decía que si querría, podría quedarse con el bastón hasta su regreso, cuando vaya a publicar esta novela. El gaucho Cisneros deja a Lucila Mendiola. La hija mayor toma partido por su madre. Los niños menores se aferran al padre. El gaucho deja a Lucila Mendiola para no repetir la historia de su padre. Quiere que Cecilia sea su esposa públicamente. El gaucho Cisneros reconoce que es un hombre mujeriego, con noches de tragos y amigos, obsesionado con el trabajo, pero siempre un padre responsable. El gaucho se va a casa de su madre. A Cecilia la conoce 2 años antes de irse de su casa. 5 meses después, el golpe que el general Juan Velasco dio contra Belaúnde que dará inicio a una dictadura militar. El gaucho conoce a la secretaria Cecilia cuando ella aún estaba con un novio que desapareció al ser cambiado de lugar. El gaucho la cortejaba. Ella no cedía porque sabía que era un hombre casado. Él fue muy insistente y le decía que su hogar ya estaba destruido. Le colocaba cartas, le enviaba chocolates. Ella, harta del acoso, decide ir a conversar con él en el cafetín. Al final ella cede y se besan. El gaucho estaba consciente de que estaba enamorado de una chiquilla de tan solo 22 años. Ambos estaban enamorados, pero los rumores corrían. Un día, Lucila va al despacho con sus hijos y se encierra a hablar con el gaucho. Cuando sale, se acerca a decirle al oído a Cecilia que ve en ella
una muchacha correcta, y por eso se va. Cecilia, atormentada con su conciencia, decide terminar con el gaucho. El gaucho se negó y continuaron. Al final Lucila se entera de la relación. Corren rumores hacia los padres de Cecilia. Ellos la insultan y ella toma un ultimátum. Al recibir la carta de los hijos de Lucila, termina con el gaucho. El gaucho enloquece y amenaza con matarse. Posteriormente hace una carta para sus hijos, donde explica las razones de su rompimiento con su madre y pidiendo su comprensión. Días después, logra ver a sus hijos y les pide perdón, pero ellos se niegan. Esperanza, la madre, se convierte en la aliada de Cecilia. Ve ella en una reiteración de sí misma, cuando ella fue la amante de Fermín. Ella fue quien animó a su hijo de dejar a Lucila y hacer que se reinvente con Cecilia. Lucila aún tenía esperanzas en la relación con el gaucho. A fines de los años 70, se entera que Cecilia estaba embarazada y hace un tremendo escándalo en el edificio, donde se entera que vivía con él. Ellos se habían casado en casa de los padres de Cecilia. Esta era una boda falsa. Solo era para despistar a los padres. Lucila hace mala fama a ellos. La gente habla mal de ellos. Con el tiempo, se hace una distancia entre el gaucho y los hijos de Lucila. Los hijos responsabilizan al gaucho y a la hija de ambos. Con los meses, ellos despiertan curiosidad de conocerla, como un interés sanguíneo, pero al final ponen en el lugar de la discordia. Después de tiempo, mi padre nos construyó una casa, a la cual podríamos llamar hogar. Un lugar al que, a diferencia de él, cuando estaba en Argentina, sabíamos que pertenecemos. Mis padres se casaron 3 veces. Ninguna fue real ante la ley, pero todas fueron reales para mí, así como para todas las mujeres antes de mi madre. Esta novela es la prueba de la veracidad de sus historias. Cuando murió mi padre, tuve que convertirme en el padre sustituto de Facundo. Corrigiendo ese año, Facundo no solo perdió un padre, sino también a sus hermanos. Un día mamá me dijo: el día que murió tu padre, yo nací. Cecilia Saldívar era una mujer moldeada por mi padre. Melania estaba en Francia y allí fui a visitarla, una noche de septiembre del 2012, en su departamento de París. Hablamos de la vida de nuestro padre. Ella era la más dañada del abandono de su padre, porque le dolió ver a su madre sola. Entonces, ella empezaría la guerra. Entre los años de 75 y el 76, la hija mayor del gaucho, con tan solo 22 años, asimila el liderazgo del FREM, Frente Revolucionario Estudiantil, donde se hacía protestas contra el régimen pidiendo la liberación de estudiantes apresados, los beneficios laborales y la renuncia de los mandos militares. Esto afectaría directamente a su padre, el gaucho. Es así como él le da la advertencia a Melania, a lo que ella no hace caso. Al final el gaucho amenaza con detenerla si ella no cesa, a lo que ella terminará en una pelea y se va a París a empezar una nueva vida. Visité a mi hermana Estrella. Ella creía en lo místico y la filosofía. Se centra en lo sentimental. La estimo porque ella también es la hija del medio, quien compartía conmigo las mismas enfermedades. Es así que ella habla de la historia de sus padres como una historia llena de amor, pero a la historia de mis padres como un traspié del militar. Y me dice que Fermín merecía el sable de mi padre, y me lo dieron a mí. Considera injusta que todos pongan el papel de viuda a Cecilia, cuando la principal era su madre Lucila. Palabras que me dañaron totalmente.
Fui acompañado de Luciana al departamento donde vivimos 2 años, cuando apenas llegamos del Perú. Recorro con Luciana por las calles de Francia, recordando aquel viejo depto que aún lo siento mío, y busco recuerdos del pasado de nuestra vida familiar. Llegamos al condominio, buscando a la familia Mavecao. El vigilante se niega a entregarle una carta que escribimos en esa vereda. Entonces baja un señor con cabello rubio de su auto. Resulta ser el señor Mavecao. Nos hace pasar. Me salen recuerdos que no sabía que tenía. Me comenta que allí también vivió un trompetista antes que él, y después de mi padre. Luciana me saca una foto igual a la fotografía de mi madre. Entonces lamento la muerte de mi padre. Si bien antes estaba resentido por algunas cosas, ahora quisiera que estuviera aquí. En 1978, el gaucho ya era un general de división y ministro del Interior en el gobierno de Morales Bermúdez. Este recordó que Cisneros lo ayudó a derrocar a Velasco, por lo que se le llena de inseguridades y consideró tenerlo un tiempo fuera del círculo de influencia, mandándolo a Francia. Lo que sí era cierto es que el gaucho Cisneros tenía bastante conocimiento. Sabía cómo manejaba el poder Morales, mismo que cuenta el Sambo Garcés. Cuando Cisneros tenía el cargo de ministro del Interior, ordena el estado de emergencia en varias ciudades, así como la eliminación de huelgas y clausuración de algunas publicaciones periodísticas. A finales de 1976, reemplaza a los directores de algunos medios de comunicación, acto que se especuló sería de igual manera en las revistas más izquierdistas del país, que no dejaban de criticarlo a través de las portadas, en todo lo que podía. No obstante, el gaucho Cisneros mencionó que hasta ellos tenían derecho a trabajar. La soltura con la que hablaba el gaucho Cisneros provocaba que la izquierda más radical de los 70 tenga repugnancia y lo tuviera como una figura ubicada en el centro del eje del mal. Por esos días se intensificaban las revueltas, donde participaba Melania junto con los líderes de las federaciones universitarias, haciendo que el gaucho olvide a la prensa ante la aparición del Ejército Popular. Los titulares de la prensa hacían dudar a Morales sobre Cisneros, por lo que a finales del año le pide que deje de dar entrevistas. En el verano de 1977, en la hacienda Pariachi, recibió a sus mejores amigos, el argentino Roberto Viola y Jorge Rafael Videla. Este último llega a Lima y se reúne con Morales Bermúdez, ambos estrechando sus manos, diciendo que declaraban su rechazo al fenómeno de violencia guerrillera. Un mes después, al recibir las instrucciones de Buenos Aires, el ministro del Interior ordena secuestrar a Carlos Maguid, pero al intentar seguirlo lo asesinan por forcejeo, su muerte siendo tema de entrevistas posteriores dirigidas a Cisneros. A raíz de la polémica y las protestas, es que se desencadena el primer paro nacional de trabajadores y el Martes Rojo, a lo que muchos lo exclamaron como el triunfo de los trabajadores sobre el gobierno. Pocas horas después, Cisneros supo solucionar el problema. Los dirigentes culpan al gaucho por ser causante del desempleo y buscan amparo en la prensa, es decir, ya no solo los medios de izquierda critican al gobierno, provocando que los titulares plasmaran lo que la sociedad quería, y era el hecho de entregar su renuncia. En el año de 1979, en donde cuenta con el cargo de jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, asiste a la celebración de creación del Ejército Marino. Es entonces que viaja a Buenos Aires y se reencuentra con Beatriz Abdulá. La noche siguiente a esta logra ver a su amigo Leopoldo Fortunato, Guillermo Suárez Mazón y Antonio Domingo Bussi, quien fue el encargado del matrimonio falso en San Francisco. Los 5 amigos sádicos mencionan con anterioridad que integraron el credero militar de Cisneros.
Alrededor de los años 80 se revelaron más desapariciones, pero la prensa estaba centrada en el triunfo de las elecciones presidenciales del peruano Fernando Belaúnde. El primer semestre de este año, el ministro junto a su familia se encontraban en Piura. Los diarios especulaban que Cisneros reemplazaría a Bermúdez, siendo solo rumores, puesto que este último gobierna sin problemas hasta el final. Coloca la banda en el pecho del ganador de las elecciones. Cisneros es nombrado inspector general del ejército. A finales del año 81, cuenta con el título de ministro de guerra, siendo criticado inclusive por el mismo presidente por tal designación. El 23 de octubre se daba el anuncio oficial de este nombramiento, mismo día en que se dio el nacimiento de Facundo, el hijo menor del gaucho. Como ya se estaba presentando atentados por parte de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, el año de 1982 sería muy cargado. Los primeros días del mismo año, una columna de Sendero asalta la cárcel de Huamanga en Ayacucho, por lo que Cisneros, al oír esto, va y está listo para atacar junto con los soldados del cuartel militar, los cabitos. Sin embargo, se abstiene de hacerlo, debido a que no tiene lo suficiente. Además de que el presidente aún no lo había aprobado. Con el tiempo, el gaucho empezó a convocar conferencias de prensa sin la aprobación presidencial, causando el disgusto por parte de Belaúnde, y cuando quería intervenir, se da cuenta que es tarde, porque la prensa internacional destaca que al ministro como la artífice del posible entendimiento entre el ejército peruano y el argentino. El gobierno estadounidense empieza a presionar a Belaúnde para que remueva a Cisneros del gabinete, y este le saca a flote que como presidente del Perú había firmado documentos en los que se debía apoyar militarmente a Argentina. El terrorismo seguía como problema número 1, y es entonces que el día 22 del mes de julio el gaucho pasa a retirarse, y una semana después fallece su madre Esperanza. Simultáneamente se da la caída de Edith Lagos, la líder más joven de Sendero Luminoso. A finales de este año se encuentra dando una entrevista en donde comenta que para las fuerzas policiales puedan tener éxito, tendrían que comenzar a matar a los senderistas y no senderistas, porque era la única forma de asegurar el éxito contra la agrupación terrorista. Estos comentarios solo lograron más críticas hacia su persona. Cisneros jamás rehuyó a su responsabilidad como ministro ni al mandato de su vocación como soldado, incluso después de haber anunciado su retiro. Siguen las primeras planas, esta vez por una compra supuestamente irregular de más de 100.000 fusiles argentinos durante su gestión en el despacho de guerra. Pocos meses después de declarar esas denuncias, es voceado como posible ministro del Interior y como primer ministro. Entre 1985 aparece el periodista Salomón Bautista, que buscará hasta una razón mínima para publicar titulares críticos hacia Cisneros. Alrededor de 1987, los ataques de Sendero y el MRTA estaban formando fuerza, y además se presentó el gobierno de Alan García, trayendo consigo el APRA, gobierno en que el gaucho da poca fe. En 1990, Cisneros postula al Senado, a formar parte de la lista Somos Libres, proponiendo otra vez la pena de muerte, pero ya no solo para terroristas, sino también para los autores intelectuales de los atentados y asesinatos. Las cosas no cambiaron en adelante, puesto que en el gobierno de Alberto Fujimori se desarrolla una preocupación por Vladimiro Montesinos. El terrorismo llegó a atacar a la casa de Monterrico, situación que Cecilia cree es consecuencia de las declaraciones del gaucho hacia el gobierno. A medida que Cisneros declaraba en contra del gobierno, iba recibiendo más denuncias, llevándolo incluso a prisión. En 1992 le diagnosticaron cáncer de próstata. En 1994 vuelve a postular al Congreso,
pero no se consagra vencedor. Y por si fuera poco, se origina la reelección de Alberto Fujimori. El gaucho Cisneros experimentaba celos enfermizos hacia con sus hijas, Melania, Valentina y Estrella, con Beatriz Abdulá, con Lucila Mendiola y con Cecilia Saldívar. No regalaba halagos. Le gustaban la equitación, la esgrima y el ajedrez. En mayo de 1995 muere Cisneros. Durante el velatorio había reporteros, gráficos, portadas de diarios y canales de televisión. ¿Te gustaba ser reconocido, ser popular? Detrás del afán de servicio que te llevó a querer incursionar en el Parlamento o la televisión, estaba el deseo de mantenerte en la escena pública, de tentar algún poder. Eso nos diferencia. A mí el poder no me interesa, no ese tipo de poder. Si hay alguno que me conmueve, es este, el poder de revelar todo aquello que concierne a nuestro carácter. Fuiste un villano uniformado, debajo estaban las llagas que nadie veía, que nunca mostraste. Si expongo esas llagas, es para cicatrizar, porque mi padre es cicatriz, no es herida, ya no.